Los puertos comerciales son componentes infraestructurales clave para el desarrollo territorial, actuando como entradas para la importación y exportación de una amplia variedad de productos, enriqueciendo y animando la vitalidad económica de los territorios que influencian. Debido a su interconexión con otros puertos globales a través de innumerables rutas marítimas, estos puertos se asimilan en todos los rincones del mundo. En la actualidad, el cimiento que sustenta el comercio mundial reposa en gran medida en los puertos marítimos, que operan como las principales puertas de acceso para los continentes y naciones de manera universal, facilitando el movimiento de más del 80% de las mercancías a través del transporte marítimo. México y Perú, parcialmente debido a sus posiciones geográficas propicias, funcionan como puntos estratégicos para el comercio internacional. Recientemente, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, presentó una propuesta ante el secretario de la Marina para un nuevo puerto, un puerto diseñado para evolucionar en el núcleo logístico central para los puertos compañeros, particularmente aquellos en los sectores central y norte de las Américas. Nayarit es un lugar estratégico, es como una coyuntura donde la nación se articula, adquiere una expansión notable. Nayarit, especialmente seguro, es indudablemente la zona destinada a florecer. El puerto de Nayarit, que tiene el potencial de atender la totalidad de las regiones norte y central del país, incluso extendiendo su alcance a las costas orientales de los Estados Unidos, donde ocurre el 75% de las transacciones del mercado. No obstante, lo que más me sorprendió fue la accesibilidad de recursos públicos para la inversión privada. El progreso está en marcha, permítanme asegurarlo. Mi entusiasmo es palpable, tanto es así que tengo una audiencia programada con el presidente mañana. Sentimientos similares fueron comunicados por Francisco Cervantes, presidente del Consejo Empresarial Paul Yao. Él personalmente se puso en contacto conmigo, y a través de él, el secretario de la Marina transmitió la decisión de iniciar estudios de viabilidad el próximo año para el puerto. Esta empresa nos colocaría a la vanguardia en México y posiblemente en numerosos otros países. Música, surge la incógnita. ¿Cómo podría afectar este desarrollo a los intereses peruanos? Como es de conocimiento general, el puerto de Chancay, ubicado en el distrito Huaral de Perú al norte de la capital, aspira a convertirse en un conducto principal para las mercancías asiáticas hacia Perú, desempeñando el papel de contraparte complementaria al puerto de Callao. En Chancay, el objetivo es establecer un centro regional para la redistribución de la carga hacia naciones vecinas como Chile, Ecuador y Colombia, al mismo tiempo que se manejan diversos tipos de carga para la región circundante. Esta iniciativa aliviaría la congestión en las vías de acceso a Callao, crearía oportunidades para las mercancías provenientes de las tierras altas del este y el centro, y aumentaría su competitividad en otros mercados. Se prevé que el puerto inicialmente manejará alrededor de 1 millón de unidades equivalentes a 20 pies, TEUs, y 6 millones de toneladas de carga general al año, con el potencial de expandirse hasta 1.5 millones de TEUs anualmente. Por otro lado, el proyecto Corredor del Norte de Puerto Nayarit, programado para su ejecución en el presente año y 2023, estará ubicado en la misma zona donde se construirá el nuevo sector naval en Boca de Chila. El proyecto Puerto Nayarit fue presentado por Roberto Sandoval en 2014 y fue respaldado por el exgobernador de Chihuahua César Duarte, quien actualmente está detenido en los Estados Unidos y enfrenta procesos legales en México por malversación. Inicialmente, el plan contemplaba un puerto marginal con una longitud de 1.9 kilómetros, con 3 muelles para embarcaciones de hasta 400 metros de longitud, una profundidad natural de 18 metros y 228 hectáreas de terreno contiguo al terminal de contenedores exclusivo. La inversión estimada ascendía a 47.000 millones de pesos, aproximadamente 2 pesos con 25 centavos mil millones, con la creación prevista de alrededor de 25.000 oportunidades de empleo directo. El proyecto requería una inversión privada de 47.000 millones de pesos y generaría miles de empleos directos e indirectos durante su fase de construcción. Puerto Nayarit emergería como el único puerto en las Américas capaz de recibir el barco portacontenedores más grande del mundo de la línea Maersk, con una longitud de 400 metros y una capacidad de 18.000 TEUs en su primer año de operación. En la actualidad, las dimensiones exactas del nuevo proyecto permanecen sin revelarse. Sin embargo, se reconoce que el puerto contará con la capacidad de recibir embarcaciones más grandes, comúnmente conocidas como barcos AAA, una realidad anticipada también para Perú. El objetivo gira en torno a establecer el puerto como una entidad primordial en el país y las Américas, con la mirada puesta en el Océano Pacífico. Surge la interrogante, ¿podría el puerto de Nayarit superar en tamaño al puerto de Chancay? En la actualidad, este análisis plantea un desafío. Sin embargo, al contemplar las especificaciones de 2014, la respuesta más directa tiende hacia la negación.
Debe tenerse en cuenta que se espera que el puerto de Chancay supervise aproximadamente 5 millones de contenedores en su primer año, mientras que se proyecta que el puerto de Nayarit maneje alrededor de 3 millones de contenedores anualmente. Naturalmente, estas comparaciones se basan en los detalles del proyecto de 2014. Si estos proyectos tuvieran mayores capacidades, las perspectivas de expansión o duplicación estarían limitadas. Consideremos que el puerto de Chancay no fue diseñado específicamente para atender las necesidades de los peruanos, sino más bien como un punto logístico desde el cual embarcaciones más pequeñas provenientes de Colombia, Ecuador y Chile podrían emprender viajes redondos hacia Chancay. Sin embargo, un puerto importante en el Océano Pacífico tiene importancia, dado que los puertos más destacados del mundo se concentran principalmente en la región Asia-Pacífico, particularmente en China. Fuera de esta área, existen centros importantes en Europa, como el puerto de Rotterdam, y en América del Norte, ejemplificado por el puerto de Los Ángeles en la costa oeste. Este esquema no resulta sorprendente, ya que las principales rutas comerciales se basan en la conexión de estos nodos. Las economías asiáticas tradicionalmente orientadas hacia las exportaciones canalizan su producción hacia los principales mercados de consumo como Europa y Estados Unidos. Este triángulo configura 3 rutas principales, de Asia a América del Norte a través del Pacífico, una trayectoria relativamente directa, entre Asia y Europa, involucrando el Océano Índico y el Mediterráneo, y la interconexión entre América del Norte y Europa. Los puertos más importantes de América en el Océano Pacífico incluyen Ensenada y Topolobampo en México, así como San Francisco en Estados Unidos. Lamentablemente, estos puertos carecen de la capacidad para fungir como centros logísticos. Aquí es donde los puertos de Chancay y Nayarit entran en juego. Algunos podrían preguntarse qué confiere singularidad a estos puertos, distinguiéndolos de sus contrapartes. Según un informe de las Naciones Unidas, el comercio marítimo creció un 26% a 10.3 mil millones de toneladas en 2016. No obstante, esta tasa de crecimiento quedó por debajo del promedio histórico del 3%. La demanda de transporte marítimo quedó rezagada frente a la oferta, y los puertos de contenedores enfrentaron una creciente presión derivada del constante aumento en el tamaño de los buques. Se produce un efecto cascada a medida que los buques más grandes migran de rutas principales a pasajes secundarios. Además, la consolidación del transporte de contenedores se intensifica, acompañada por el aumento de los riesgos cibernéticos, añadiendo capas de complejidad. La expansión de los buques obedece a la reducción de costos. A medida que los buques se vuelven más grandes, pueden transportar más carga, lo que hace que el transporte de contenedores sea más rentable. Esta tendencia refleja el aumento en la demanda mundial de movimiento marítimo y la presión para ofrecer tarifas competitivas. Tanto Perú como México tienen aspiraciones de erigir puertos logísticos. Sin embargo, surge una advertencia crucial: la realidad puede desviarse de la representación pública. El puerto de Chancay, en el mejor de los casos, podría alcanzar las costas sudamericanas, mientras que el puerto de Nayarit podría ejercer una influencia más pronunciada sobre América Central y del Norte. Actualmente, la construcción avanza en el puerto de Chancay, con aproximadamente un 30% de avance en términos de movimientos de tierra para su fase inicial, junto con la ejecución en curso de componentes infraestructurales críticos. Se espera que esté listo en 2023. Por otro lado, el puerto de Nayarit se encuentra actualmente en la etapa de estudio. Gracias por vernos y no olvides suscribirte, dar like y visitar nuestra plataforma social para importadores tuloimportas.com, en donde encontrarás grupos, foros, directorios logísticos para importadores y operadores. Adiós.